Listo, sonó la campanita, ustedes saben lo que significa eso. Eso es un llamado a comenzó nuestra clase. Y como siempre les decimos entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Elis Rojas, junto al fiel compañero, el tío Estefano, les traemos para todos ustedes la siguiente clase. Les recuerdo, estudiantes, que nosotros estamos viendo pasado simple, ¿cierto? Estamos hablando de verbos regulares, que eran los que terminaban en ed, y los verbos irregulares, que eran los que cambiaban de una forma distinta, que no seguían una regla, sino que seguían grupos. Bueno, junto con eso, tenemos que ver en qué contexto nosotros los podemos poner estos verbos regulares o verbos irregulares, o mejor dicho, los verbos en pasado. Lo vamos a estar relacionando más que nada con el tema del día de hoy, que es la biografía. Más adelante vamos a hacer distintos ejercicios relacionados con esto. El objetivo de la clase de esta semana, como dice aquí, es escuchar y o leer diversas reseñas biográficas, identificando y destacando las formas del pasado simple. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a ver algunas biografías y vamos a completar o cambiar incluso verbos que aparecen en presente, nosotros los vamos a tratar de buscar en pasado. Pasado simple, obviamente. Eso más que nada. Vamos a hacer dos biografías distintas, incluyendo la pregunta esencial de esta semana. Les recuerdo, estudiantes de El Sello de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 23, entre los días 20 al 23 de septiembre del 2021. También, estudiantes, les recuerdo, si usted hizo las 3 semanas de septiembre, o sea, semanas 21, 22 y 23, usted entregó las preguntas esenciales, usted la próxima semana estaría exento de realizar nuestra evaluación del mes de septiembre. La próxima semana son las evaluaciones. Recuerde que las preguntas esenciales se envían con un plazo máximo hasta el día viernes a las 10 de la noche, por si acaso. No más de eso, después de eso no se recibe y no se revisa. ¿Ok? Como siempre también, traten de enviarle antes para que así nosotros podamos retroalimentarlos a ustedes también al respecto a las preguntas esenciales, para que usted tenga la posibilidad de corregirla. Hay muchas personas que le envío corrección, chiquillos, en Classroom y no hacen corrección. Por lo tanto, yo pongo la nota que corresponde. Así que revisen Classroom, revisen el correo también. Pero como es un clásico aquí de nuestro programa, primero vamos a comenzar viendo las clases. ¿Qué contenido nosotros vimos la clase anterior? O más que nada las clases anteriores. Las clases anteriores nosotros vimos pasado simple, verbos regulares, ¿cierto? Los que terminan en ed. Y los verbos irregulares, los que cambian de distintas formas. Creamos distintas oraciones según su conjugación. Y su conjugación era siempre la misma, ¿cierto? Sin importar el verbo en pasado que nosotros utilizamos, la conjugación iba a ser el mismo para todos. En esta parte, recordemos también que la semana pasada la pregunta esencial era: escribe una oración con un verbo regular, otra con un verbo irregular, siguiendo cierto orden, y indica cuál es la diferencia entre un verbo regular y irregular. Habían algunos que hicieron las dos oraciones con un verbo irregular, o las dos oraciones con un verbo irregular. Otros hicieron 4 oraciones, pero todas con un verbo irregular quizás, o con un verbo regular. Y en la parte en la que tenían que describirme o hacer la diferencia entre un verbo regular e irregular, muchos no lo hicieron, u otros pusieron información nada que ver, de que la diferencia estaba en la pronunciación. No.
Porque en el mismo pasado, o sea, en los verbos regulares tienen distintas pronunciaciones. Así que no era por eso. La diferencia era, el verbo regular usa el ed, el verbo irregular, distintos grupos y distintos cambios. Y esa era la única diferencia. Ahora, bueno, eso fue las clases anteriores. Lo que importa ahora es esta semana. ¿Cuál es la importancia de la clase de esta semana? Utilizaremos el pasado simple, o sea, tanto verbos regulares como verbos irregulares, en una biografía. Vamos a tratar de cambiarlos o insertar estos verbos en nuestra biografía para que se pueda leer. Chiquillos, vamos a ver oraciones que son un tanto complejas con que usa un vocabulario más avanzado. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar es en las palabras en pasado. Quizás no muchas de estas palabras tú las vas a conocer, pero sí vas a poder entender parte de la biografía al identificar alguna de las palabras. Y vas a tratar de alguna forma, comprender de qué trata la biografía sin siquiera tener grandes conocimientos del inglés. Así que pongámoslo a prueba. ¿Ah? Ya. Así que hablemos un poquito de biografía. That was my life. Estudiantes, si le pregunto a ustedes, a los que están aquí conectados, a los que están aquí presentes, les pregunto a ustedes, ¿qué es una biografía? Según ustedes, en sus propias palabras, ¿qué es una biografía? A los que están aquí conectados, a los que están aquí presentes. ¿O qué entienden ustedes por una biografía? Historia de vida. Ya, la historia de vida de una persona. No sé dónde veo mis descargas. Hay una carpeta que dice descargar. Mira, de hecho, ¿tu computador es un MacBook o es un Windows? Me dejó igual. ¿Es de la manzanita? No, po. Ya. Mira, en la parte de abajo de tu pantalla aparece en donde está Google Chrome, ¿cierto? En la parte de abajo de la pantalla. ¿Aparece una barra de herramientas? ¿En la carpeta? Sí, haz clic en la carpeta. ¿Y cómo lo hago para mandárselo a usted? Espérate. Anda a Classroom. Anda a Classroom y busca donde diga adjuntar foto. En la pregunta esencial. En adjuntar foto, ahí tú buscas la carpeta que dice descargas. Siempre aparecen en el rincón derecho. O sea, miento, rincón izquierdo. Porque se abre una pequeña ventanita. Ahí en el rincón izquierdo. ¿Me dice en Classroom crear o no me dice adjuntar? En la pregunta esencial. En la pregunta esencial. En esa pregunta esencial, abre la pregunta esencial y te va a decir así como adjuntar archivo, adjuntar foto y puedes adjuntar el archivo. Mira, en caso que no puedas, yo después te ayudo. Pero ahora estamos en inglés, necesito seguir avanzando con inglés, ya que estamos grabando la clase. ¿Ya? Después, Natalia, me escribes por WhatsApp y te ayudo por WhatsApp. Ok, como muy bien dijo la Natalia, la biografía es, por así decirlo, la historia de vida de una persona. Siempre, o normalmente, las biografías están contadas en tercera persona. O sea, en él o en ella. Ella nació en tal parte, ¿cierto? En tal año. Por eso aquí dice, this was my life. Esta fue mi vida. Normalmente tú puedes hacer ¿cómo se llama? Tu biografía en vida o ya después de fallecido. Todas esas personas pueden tener una biografía. Así que respondamos a esta pregunta. ¿Qué es una biografía? Y como dice aquí, una biografía es la historia de una persona narrada por otra. Por eso decimos que es tercera persona. Porque como alguien que esté contando mi vida. Él nació en tal parte, en tal ciudad, o vivió en tal ciudad. Su vida temprana estudió en tal colegio. Tuvo tantos hijos. Estudió en tal ciudad, ¿cierto?
hizo tales cosas, falleció en tal parte, en tal año. ¿Cierto? Pero siempre recuerden que es contado como si fuéramos otra persona. ¿Ya? Una biografía no vas a hablar tú de ti mismo contándolo como si tú estuvieras hablando, contando tu propia historia. Eso sería una autobiografía. Eso sería una autobiografía. Las biografías normalmente, que tú las puedes encontrar en distintos sitios web, por ejemplo en Wikipedia, siempre están narrados en tercera persona. Una biografía contempla todas las etapas e hitos de la persona. Cuáles fueron sus contribuciones, cómo estos ayudaron en sus tiempos y cómo posiblemente después de su fallecimiento sigue siendo relevante y además importante para la historia. Etapas e hitos. Se refiere a toda tu etapa, por ejemplo, tu vida temprana, tu vida escolar, después tu vida universitaria, que es algo, estudios superiores, ¿cierto? Un poquito ahí narrando tu vida. ¿Ah? Historia familiar. Historia también familiar. Y hito se refiere a cosas que tú lograste y que hiciste. Hito se refiere a hitos, cosas personales que tú hiciste como contribución, tanto a tu vida personal como quizás a la vida de otras personas. Cómo estos ayudaron en sus tiempos. Quizás algo que tú hiciste fue muy importante, quizás en la historia, o para tu comunidad o familia incluso. ¿Y cómo sigue siendo relevante? Hay muchos hitos de personas que ya fallecieron, que hasta el día de hoy tienen cierto tipo de relevancia y hasta el día de hoy se siguen hablando. Y son importantísimos para la historia. Entonces, en teoría, eso es una biografía, contando prácticamente cuáles fueron los pasos de la vida de una persona. Pues aquí, everyone has a biography, even yourself. Todas las personas tienen una biografía, incluso tú mismo. Cualquier persona, no necesariamente tiene que ser una persona famosa o una persona relevante en la historia para tener una biografía. Tú puedes tener puedes tener tu propia biografía sin la necesidad de ser una persona reconocida, o en la comunidad, o en el cine, u otros. Tú, como dice aquí, de todas maneras puedes tener tu propia biografía. Por más que digas, no, es que mi vida es fome, bueno, pero eso no es impedimento para que tú puedas tener incluso tu propia biografía. Puedes poner hitos, hazañas, lo difícil que fue tu vida en un principio, ¿cierto? Entre otras cosas. No necesariamente tienes que ser un personaje relevante de alguna película famosa, como por ejemplo estos actores que están aquí. Nadie los conoce, ¿cierto? El tío Estefano dice que sí los conoce. ¿Quiénes son estos actores que aparecen aquí en la pantalla? ¿Alguien los reconoce? ¿Alguno? ¿Reconocen alguno de los actores que están aquí? Rafa, tú que eres fanático del cine, ¿reconoces alguno de estos actores? John Wick. Ya, es el personaje que interpreta John Wick, ¿cierto? ¿Pero cómo se llama el actor? No lo sé. No lo sabes, ok. También interpretó a Constantine, ¿cierto? Estuvo en la película El abogado del diablo, Matrix, que es una de las más famosas, Bill and Ted, y poquísimas más porque ha actuado en pocas películas. No tiene muchas películas. La que conozco, John Wick interpretó, y la de Matrix. La de Matrix, ok. Gran actor, Keanu Reeves. Nadie lo odia. Nadie lo odia. ¿Quién está aquí al otro lado? El Cyberpunk. ¿Ah? También estaba en el juego de Cyberpunk. El Cyberpunk, él lo anunció también. ¿Esta persona quién es? Samuel Jackson. Samuel L. Jackson, ¿cierto? Interpreta a muchos personajes. Avengers, no sé cómo se llama, pero sale en Avengers. Ah, el del parche en el ojito. ¿Cómo se llama? No, abuelo.
No me acuerdo de ese personaje, pero Ya. Pero es uno de sus personajes más relevantes actualmente, ¿cierto? No recuerdo, pero era de los agentes de Sí, S.H.I.E.L.D., pero no recuerdo su nombre. la chiquilla en medio, la talentosa y buena moza, Drew Barrymore. Drew Barrymore. Drew Barrymore. ¿Alguna película famosa? E.T. E.T. Ella era E.T. No, era la niña pequeñita. Ah, ya. Más, la Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie, exacto. ¿Cómo se fue la primera vez? También una vez. Ah, de veras que ahí perdía la memoria un montón de veces. Sí, sí, Y le daban piñas. sí, sí. Exacto. Aquí tenemos entonces actores famosos. Y tú puedes decir, voy a internet, pongo su nombre, y lo primero que me va a salir va a ser su biografía. No, la biografía de Sí. Pregunta para todos ustedes. ¿Hay alguna persona que tú piensas debe tener su biografía? le gustaría leer su biografía. ¿Sí? ¿Hay alguna persona que tú piensas que debería tener su biografía? Ya sea una persona poco famosa o nada famosa. Nadie, no me interesa la vida de nadie. Ah, Pero si es por motivos académicos, sí, como motivos académicos, sí, te debería interesar. Tengo rabia, profe, no puedo enviarle eso. Ah, ya, pero no te preocupes, mira, después lo concentrémonos aquí en inglés ahora y yo después te ayudo con lo que tienes que hacer, con los pasitos que tienes que hacer para poder enviarlo. paso a paso. Sí, vamos tranquilo. Queda mucho tiempo, es recién martes, no te preocupes. ¿Tú, Rafael, de quién te gustaría leer la biografía? ¿Sí? ¿Te gustaría leer la biografía de alguna persona en especial? Uno que me gustaría leer la biografía es el que hace de dioses las películas de religión del Morgan Freeman. Morgan Freeman, por ahí. Morgan Freeman, sí, Morgan Freeman. ¿Qué voz tiene Morgan Freeman? Algunos lo confunden con Samuel Jackson. Sí. Pero no es Morgan Freeman. Pero su voz es bien profunda. Bueno, hablemos de las partes de una biografía. Que es muy importante, no es que nosotros vayamos a hacer nuestra propia biografía en estos momentos, ya que nuestro nivel de inglés está un poco limitado a nuestro conocimiento. Además, hacer una biografía si bien es un poco complejo porque los detalles de todas las personas son distintos. También a veces querer expresarnos en el idioma inglés nos va a resultar un poco limitante, ya que nuestro inglés es limitado. Pero pensemos de esta forma, al hacer una biografía en cualquier idioma, mucha de la información puede sonar similar a la que pedíamos al momento de hacer un currículum. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un currículum y decíamos nombre completo? Root, el root no de la biografía, pero dirección, ¿cierto? Fecha de nacimiento, entre otros. Mucha de esa información estaba dentro del currículum. Y muchos podrían pensar que el currículum y la biografía pueden estar conectados. No, tiene una gran diferencia. En el currículum estaba todo como si fuera una lista, ¿cierto? Lo cual, con eso, nosotros no hacíamos oraciones, solamente enlistábamos información. En una biografía es distinta, ya que debe ser relatado como si fuera una historia. Por eso, tú comienzas diciendo como, por ejemplo, el nombre de la persona nació en tal parte, tal año, ¿cierto? Tal lugar. En tal ciudad, en tal lugar, etc. Y ahí empieza, ahí se empieza a desarrollar la biografía. Comienza siempre con el nombre de la persona, o incluso su seudónimo, cuándo nació y dónde nació. Y ahí recién se empieza a desarrollar un poquito la historia. Por ejemplo, ¿a qué refiero que hay diferencias con el currículum? Como ustedes pueden ver acá, es menos placentero leer, por ejemplo, fecha de nacimiento, 2 puntos, el 1/10 del 1991, que es la fecha de nacimiento del profe,
el 1 de octubre, ¿cierto? Pero mejor leemos, esta persona nació el 1 de octubre de 1991. Ahí está relatado como si fuera parte de una historia. Ahí está como si fuera, mejor dicho, una oración. Porque lo otro era solamente enlistar información. Ahora ya se escribió o se relata como si fuera una pequeña historia. Bueno, en este caso esta historia va a ser la biografía. ¿Se entiende la diferencia? Porque nosotros en un currículum vamos a pedir quizás información personal, ¿cierto? Pero en una biografía puede aparecer información personal de distintas personas. Usually a biography has. Eso es un vocabulario. Lo que está aquí en la izquierda es el vocabulario, está en inglés. Aquí al otro lado está en español. Lo vamos a utilizar. La verdad, no lo creo. Pero es necesario tenerlo. Es necesario tenerlo, sí. Para que entiendan más o menos cómo es el orden de muchas de las biografías que tú puedes encontrar en Internet. Por ejemplo, lo que usualmente tiene una biografía, como dice acá, birthplace y birthday. O sea, lugar y fecha de nacimiento. Birthplace, birth, nacimiento, place, lugar, lugar de nacimiento. Birthday, día, o día de nacimiento o fecha de nacimiento. ¿Ok? Lugar y fecha de nacimiento. Es lo que muchas veces comienzan después del nombre, inmediatamente comienzan con la biografía. O sea, con el lugar y fecha de nacimiento. Luego, your nationality and profession. Nacionalidad e incluso también la profesión que imparte la persona. Porque el primer párrafo de la biografía siempre es como carácter general. Luego va a ir bajando a lo más específico. Y en este espacio, obviamente, esta persona de nacionalidad chilena, ¿cierto? O de distintas nacionalidades, que nosotros tenemos varios alumnos de distintas nacionalidades, ya sea venezolana, haitiana, boliviana, argentina, etc. ¿Y cuál es la profesión? Ya sea estudiante, ya sea profe, ¿cierto? Ya sea mecánico, constructor, emprendedor o emprendedora, etc. Early life, que dice como vida temprana, como, es como inicios de tu vida. Cosas que tú puedes comentar sobre tu inicio. Donde, ya si bien dijimos dónde naciste y cuándo naciste, podemos poner dónde creciste o incluso con quién creciste. Aquí, Ese vida temprana es early life. early life, exactamente. Son lo mismo. Ya. Career, que sería la carrera. Ya esto es más adelante, donde ponen qué tipo de carrera estudió, ¿cierto? Ya sea universitaria, profesional o técnica. O incluso a qué se dedicaba. Important things you did. O cosas importantes. O también dice aquí achievements, que significan los logros. Y recuerden que los logros son, obviamente, cosas importantes que tú quieres destacar sobre la persona en la biografía. No necesariamente tiene que ser sobre ti mismo. Y por último dice personal life, vida personal. Aquí es donde estas personas ya hablan sobre en relaciones que tuvieron, ¿cierto? Con alguna persona, cosas que son irrelevantes en relación a su carrera o a su formación. Aquí habla más que nada, mejor dicho, como la formación de esta persona. Pueden poner incluso accidentes. Si esa persona, por ejemplo, tuvo un accidente automovilístico, puede ir aquí en vida personal. Algún otro hecho importante, por así decirlo, pero que no esté sus logros
o en su carrera. Quizás la historia familiar. ¿Ah? La misma historia familiar puede ir en Sí, puede ir también tu historia familiar. matrimonio. Ujú. Matrimonios exitosos, matrimonios fallidos. Los nombres de los hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? También exactamente cuántos hijos tiene o cuántos hijos tuvo, etc. Todo eso puede ir en esa parte de la biografía. Por ejemplo, todos conocen a este personaje, ya lo nombramos recién. Lo vamos a nombrar nuevamente. Nunca es suficiente. Tiene un aire, profesor, usted aquí. Se parece. Con la barba, ¿cierto? Sí. No. Bueno, ya el tío Estefano me está molestando. Bueno, ustedes ya saben, Keanu Reeves, conocidísimo actor de pocas películas, pero de muy buenas películas. ¿Tiene alguna película mala? Sí, sí. ¿Cuál? Hay una que es como comedia. Bill and Ted. ¿La que viajan en el tiempo? No, no, otra. ¿Estuvo en Bob Esponja también? No, otra. Creo que es una director chilena. Ah, sí, sí, sí. Fome. No, me nombraste fue esa película. Del director chileno, ok. Bueno, yo nunca la vi, pero bueno. Keanu Reeves dice aquí, The Humble Superstar. La superestrella humble. ¿Qué significa la palabra humble? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra humble? Si no saben, no importa. Humble significa humilde. Sí. Entonces, en este caso, hablamos de que Keanu Reeves es una superestrella humilde. De hecho, tú puedes encontrar cualquier foto de Keanu Reeves y siempre salen fotos de Keanu Reeves, no sé, sentado en la vereda tomando un helado. Tomando un helado y teniendo una crisis existencial. Así como, saludando a los perros de la calle. Andando en metro. Cosa que estas personas piensan que una superestrella como él debe tener su propio vehículo, su propio chofer incluso. De hecho, él, por su forma de ser, él incluso la plata que gana la dona. Se la regala al mismo personal, a las personas que ganan menos, trabajando mucho en las películas. Si no me equivoco, miren, aquí mismo lo dice. Bueno, vamos a hablar un poquito de él. Aquí hay algunos, obviamente, verbos que están destacados, que están ennegrecidos. ¿Por qué? Porque están en tiempo pasado. ¿Ok? Yo les voy a leer la biografía de Keanu Reeves en español, que es una pequeña biografía adaptada, no es la biografía completa. Se la voy a leer en inglés y en español para que ustedes puedan verla. Consta de 2 partes y después vamos a hacer una pequeña actividad. Ok, entonces comencemos con Keanu Reeves, The Humble Superstar. La superestrella humilde. Aquí dice, Keanu was born in 1964 in Lebanon. He is Canadian. Lo cual es bastante extraño. Keanu nació en 1964. O sea, tiene 57 años. 57. Y nació en el Líbano. Ustedes saben dónde está el Líbano, ¿cierto? En Asia. Pero es canadiense. Muchas personas piensan que es gringo o que es británico. No, él es canadiense. Sus papás son canadienses. Él solamente nació en el Líbano. Entonces nació en el Líbano y dice aquí, he moved to Canada. Él se mudó a Canadá. Como ustedes saben, Keanu is an actor. Keanu es un actor. ¿Por qué el verbo aquí no está ennegrecido? Porque es presente. Porque él sigue vivo. Sí, estamos jodidos. A menos que pase algo esta semana.
Keanu began acting in theaters. Keanu empezó o comenzó a actuar en teatros. He gained recognition after Bill and Ted's Excellent Adventure. Él ganó o obtuvo reconocimiento después de la película Bill and Ted Excellent Adventure o La excelente aventura de Bill and Ted. No sé cómo se dice en español, si es el mismo nombre. But in Matrix, o en Matrix, mejor dicho, but in Matrix, he portrayed Neo. Pero en Matrix, él protagonizó, o portray no sería protagonizó, es como interpretó, exacto. En Matrix, él interpretó a Neo, which was a commercial success, la cual fue un éxito comercial. He donated part of his earnings to the staff. Él donó parte de sus ganancias al staff de la película. Muchas personas no lo saben, pero él le regaló una motocicleta, no sé si era una Harley Davidson, a cada persona que estaba detrás de cámara, al staff, a los de maquillaje, a los que hacían los escenarios, los efectos especiales, todo ello, él le regaló con su dinero y las ganancias una motocicleta a cada uno. ¿Por qué yo no soy amigo de Keanu Reeves? In 2014, he played the role of John Wick, ya que el Rafa aquí lo nombraba. En 2014, él, mira esta palabra, played. Played significa jugar. Pero aquí no es que él jugó el rol de John Wick. El play también significa interpretar. Interpretar. Puede decir play the role, interpretó el papel de John Wick. Play significa muchas cosas por si acaso. Jugar, tocar música, reproducir música, o incluso en este caso, interpretar. Entre sus premios, entre sus grandes logros, Keanu won 3 MTV Movie Awards. Keanu ganó 3 MTV Movie Awards, ¿cierto? Los Movie Awards MTV. And received 2 Best Actor nominations. Y recibió 2 nominaciones al mejor actor. Nominaciones nomás, no ganó. Oh, yeah. Después, he married his girlfriend in 1992. Él se casó con su polola en el año 98. But they broke up in early 2000. Pero se separaron. Se separaron aquí. Broke es rompió, ¿cierto? Pero como las relaciones se rompen, ¿cierto? They broke up in early 2000. Ellos rompieron o se separaron a principios del 2000. Si no me equivoco, poco tiempo después de que ellos se separaron, la que era su ex ya en ese entonces, tuvo un accidente automovilístico y falleció, lamentablemente. Bueno, pero ahora tiene una pareja que, si no me equivoco, es un par de años mayor que él, si no me equivoco. Y Keanu met his current girlfriend at a dinner party. Keanu conoció a su novia actual en una cena, por ahí. No vamos a especificar dónde, no somos paparazzis. Bueno, estudiantes, lo que vamos a hacer ahora como una actividad va a ser, en el texto hay varios verbos en pasado. ¿Qué verbos son regulares y cuáles verbos son irregulares? Lo que tenemos que hacer entonces es ver la biografía
y vamos a empezar a ordenar esos verbos que aparecían en la pantalla. Por ejemplo, recuerden que los verbos que son regulares son todos los que terminan con ed, ¿cierto? Y el resto van a ser los verbos irregulares, los que terminan de distintas formas. Pero siempre son los que están marcados en negrito, en negrita. Si terminan en ed, van en la columna de la izquierda. Si terminan de otra forma, van a ir entonces a la columna de la derecha. Así que, estudiantes, si vamos a ir entonces a la primera parte de la bibliografía, tenemos que la primera palabra que vamos nosotros a agrupar es was, que significa fue. En este caso, was born significa nació, pero bueno, la palabra was solita significa fue. Les pregunto a ustedes, estudiantes, was, ¿es un verbo regular o es un verbo irregular? ¿En cuál de estas dos cajitas iría? ¿Verbo regular o verbo irregular? ¿Estudiantes están ahí? Reitero la pregunta, entonces. La palabra was es una palabra en pasado. ¿Es un verbo regular o es un verbo irregular? ¿En cuál de esas dos categorías debería ir? Le pregunto a los que están aquí presentes. ¿Regular? Es irregular. Irregular. ¿Por qué? Porque la palabra was no termina en ed. ND. Exacto. Todos los que terminen en ed van a ser regulares. Los demás van a ser todos irregulares. Entonces nosotros vamos a escribir aquí, en nuestro cuadrito, la palabra was. Perfecto. Pasemos a la siguiente palabrita entonces. La siguiente palabra es la palabra moved. Como ustedes pueden verla aquí, la palabra moved. Nuevamente les pregunto, ¿verbo regular o verbo irregular? Moved, ¿verbo regular o verbo irregular, chicos? Voy a remostrar la palabra entonces. Moved, la palabra que está aquí, último destacado. Vean cómo termina. ¿Sería entonces un verbo regular o un verbo irregular? ¿Mm? Muy bien. Exacto, eso entonces es un verbo regular. ¿Por qué? Porque move termina con ed. Recuerden que todos los que terminen con ed son verbos regulares. Ya que los demás están todos en rojito, voy a poner este también en azul. Estamos pegados. ¿Sí? ¿No está arreglando la tabla? ¿Ah? Ahí sí. Está que se ve, pero en la casa no. Espera. Entonces recuerden que es un verbo regular, move. Veamos entonces el siguiente. El siguiente dice began.
Nuevamente, estudiantes, le pregunto a ustedes, ¿la palabra began es regular o irregular? ¿Irregular, profe, o no? Muy bien, es un verbo exactamente irregular. Entonces nosotros lo vamos a agregar en este lado. Began. Began es como empezó, o empecé, empezaron, empezamos. Viene del verbo iniciar o empezar. Si te recuerdas una de las películas de Batman, Batman tenía una película que se llama Batman Beginning. Inicia. Batman Beginning, Batman Inicia. No soy un gran fanático de Batman tampoco, pero... No, tampoco. ¿Cómo se llama el que hacía de Watson en esa? El layer. Heath Ledger. Qué buen Watson, qué buen Joker. Ya, vamos con la siguiente, que la siguiente palabra es gained. Gained. Miren el final y díganme, ¿es un verbo regular o es un verbo irregular? ¿Regular o no? Exacto. ¿Por qué es regular? Me pilló. No me acuerdo. Pero sé que es regular, no. Es regular porque termina en ed. La chusta no es, profe. No diga eso. No, tengo que confiar en su conocimiento. Oiga, que Sí, pero igual, no sé inglés, pero le ajusté algo. Pero, mira, Ya, profe, ¿qué pasó? lo logré. Ah, ya, ok. Gracias al profesor Estefano. Muchas gracias, profesor Estefano. Ahora continuemos con la clase de inglés. Profesor inglés, chiquillo. Ya, de game, ¿cierto? Recuerden, los verbos regulares son todos los que terminen en ed. Los otros va a terminar de otra forma. Retrocedamos entonces, volvamos a ver esto y tenemos la palabra esta vez portrait. ¿Qué significaba portrait? ¿Interpretó? Interpretó. La palabra portrait, ¿verbo regular o verbo irregular? Regular. Exacto. ¿Por qué es regular? Porque termina en ed. Exacto, muy bien. Aquí la información se mantiene. Portrait. Muy Me bien. da la impresión que se viene difícil. Ah, no se viene difícil. No. No, Es no se- similar la pregunta esencial. La pregunta esencial es algo un poco similar. Un poco similar. Sí. Ya, was ya lo tenemos, ya lo anotamos nosotros, pero nuevamente tenemos ahora la palabra donated. ¿Regular o irregular? ¿Regular? Muy bien. Ahora sí te pregunto, ¿por qué es un verbo regular? El ID no me acuerdo. No me diga nada, profe. No me olvide las cosas. Fíjate cómo terminan todas las palabras. Sí. Gabriel. Mira la pantalla, mira cómo terminan todas esas palabras. Termina ED. Ed, exacto. Y por eso es regular, porque termina en ed. Chivo. Exacto. Pero que lo piense así, son regulares porque como que son estables, siempre terminan en ed. Las irregulares son más desordenadas. Exacto. Exactamente, tiene todo el apoyo. Estoy de acuerdo en lo que dijiste, me gustó tu definición, Natalia. Es que así, cuando uno le cuesta, uno tiene que ir como acomodándose a cosas que le hagan recordar lo que verdaderamente es lo que tiene que aprender. Estoy muy de acuerdo contigo. Pasemos al siguiente, que es la palabra played. Que en este caso es nuevamente protagonizó. Regular. Un verbo regular, exacto. ¿Por qué? Porque tiene ed al final. Played. Ya, tenemos la palabra won, que significa ganó. Significa ganó. ¿Sí? Bueno. Won. Viene el verbo win. Que si ustedes jugaron algún juego alguna vez en inglés, siempre decían como you win, ¿cierto? Ya. Pero cuando es en pasado, es Profe, si yo quiero escribir no hay ojos, ¿cómo tengo que escribirlo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no hay ojos? ¿Cómo no hay ojos? Ah, pero en inglés.
Hay muchas veces, hay muchas formas de escribirlo. Puedes escribirlo there are no eyes, no hay ojos. O, bueno, no voy a entrar con tanto detalle porque es como eyeless u otros, pero preferiría poner eso. No sé en qué contexto me lo estás Ese es diciendo. como no quería saberlo. Es que yo lo traté de hacer, o sea, por el traductor sale distinto. Ok. ¿Cómo te sale? La palabra one es un verbo entonces irregular. No hay. No hay. Sí, es que es como más. Es como decir sin ojos. Pero si quiere decir no hay ojos, there are no eyes. Eso no se confía en nunca traductor seguido. Sí. Tenemos la palabra received. Received. ¿Verbo regular o irregular? Regular. Bien. Excelente. Porque termina ED. Exacto. Me Ya. sale así como no, ellas nomás. Eyes, ya. Lo que pasa es que no eyes es como decir sin ojos. Así simple. Sin ojos. Pues claro, por eso yo le preguntaba como que tiene que tener el verbo de no hay, de no haber. Exacto. Entonces, por eso es there are no eyes. Es para que sea más completo y correcto. Exactamente, a eso iba mi pregunta. Vamos con la palabra married, que significa que se casó. Regular. Regular, nuevamente, exacto. Hoy tenemos hartos verbos regulares aquí. No. Estaba planeado desde antes. Married. Entonces, tenemos la palabra broke. Bueno, aquí sería la palabra broke up. La frase. Va junto a esto. Que significa que ellos rompieron o se separaron. Se refiere a una relación que se rompió. Broke up. ¿Qué sería? ¿Regular o irregular? Regular, ¿no? ¿Cuál profe? Perdona. La palabra O broke up. irregular. Irregular, exactamente. No tiene ni una ED en ninguna parte. Por eso va a ser irregular. Broke up. Y luego tenemos, por último, la palabra met, que es como conoció a una persona. Met. ¿Regular o irregular? Met. ¿Es regular o irregular? Regular. Regular. Irregular. Ah, Irregular. Met. Porque no tiene ED, tiene ET. Irregular. Bueno, ahí están entonces todo lo que son nuestros verbos que habían aquí. Había uno que se repetía, que era was, pero para qué lo íbamos a escribir ahí. Bueno, as you can see, como puedes observar, no es necesario saber todas las palabras del idioma para comprender gran parte de los contenidos. Muchas veces lo podemos deducir de forma simple. En otras ocasiones necesitaremos la traducción de algunas palabras. Si usted ahora mismo puede leer esto, o simplemente entiende o deduce algunas partes, está correcto. Yo se lo leí a ustedes en español. Pero usted al leer aquí como 1964, tiene que ser el año en el que nació, porque normalmente las biografías empiezan con eso. Y luego incluso dice in Lebanon, en el Líbano, que es el lugar donde él vive, o sea, donde él nació. Dime. no, nada, profe. Ya le decía. Ok.
Pero recuerden, no es necesario saber todas las palabras que tú lees acá para poder deducir muchos de los contenidos que aparecen en un texto o en una bibliografía. A veces sí va a ser necesario traducir quizás no toda la oración, sino que una parte de ella, o quizás simplemente alguna palabra que te dé indicio de lo que se está diciendo en esa oración. Tal como pasaba en algunos de estos. Aquí nosotros pudimos leer que decía MTV Movie Awards. Y sabemos que los MTV Movie Awards son premios. Y aquí dice la palabra ganó. Listo. Ahí podemos deducir. ¿Qué dice? Que quien ganó 3 premios de MTV. ¿Cierto? Recuerden entonces, reitero, no es necesario que para empezar a entender un poco de inglés, nosotros entendamos absolutamente todas las palabras que aparecen. A veces con un poco de deducción y lógica, podemos incluso llegar mucho más lejos de lo que nosotros pensamos que vamos a llegar entendiendo inglés. Bueno, esto es lo que vamos a ver nosotros el día de mañana, spoilers. ¿Ustedes saben quién es esta persona que aparece aquí? ¿La conocen? ¿La han visto por la calle alguna vez? Nosotros la hemos visto en las calles, la hemos visto incluso Sí, es en de un negocio. billete. ¿Quién? ¿Aló? ¿Natalia? ¿Todo bien? Se parece No, a la una... Gabriela Mistral, ¿no? ¿Quién? ¿Quién dijiste? La Gabriela Mistral, dije yo. Exacto, Gabriela Mistral. Ustedes Eso siempre mismo le decía yo, pero le dije la del billete. el billete. La de billete de 5.000 pesos. Exacto, porque si usted no la reconoce así como está aquí, quizás la reconoce más de esta forma. ¿Cierto? ¿Cierto? El famoso billete de 5.000 pesos. Para muchas personas en el extranjero es muy extraño de que Gabriela Mistral tenga un billete. Porque si tú analizas los billetes de otros países, siempre tienen los de presidentes antiguos, los padres fundadores, ¿cierto? Como los billetes de Estados Unidos. O que alguien que ayudó a fundar el país. Pero aquí en Chile no solamente tenemos héroes de guerra, sino que también tenemos una persona que hizo muchas contribuciones a, a la cultura y la educación, como lo es Andrés Bello, ¿cierto? Andrés Bello, que aparece en el billete de 20.000 pesos, que incluso no es chileno, es venezolano, y tiene su propio billete por todas las contribuciones que hizo al país, que es el billete más nuevo, si no mal recuerdo. No, el de 2000 es más nuevo, pero el de 20.000 apareció a mediados de los años 90. Y está el de Gabriela Mistral, que para muchos es extraño, por dos razones. Aunque suene machista, yo no apruebo esta, pero sí, en muchos países lo que mayoritariamente tienen son hombres. Aquí en Chile tienen a una mujer y además poeta, lo cual es extraño. Y en la moneda de 100 pesos ahora incluso tenemos una mujer mapuche, si no me equivoco. ¿Y quién aparece ahora en la moneda de 500? Bueno, estos son spoilers de lo que nosotros vamos a hablar. Vamos a preguntarle incluso a ustedes, ¿qué sabes de ella? Vamos a ver un poquito de su biografía, tal como nosotros lo hicimos con Keanu Reeves. Raúl Silva Enríquez. ¿Ah? Raúl Silva Enríquez. ¿Y quién es? Era un famoso pastor. Comía pasta, ok. Aquí vamos a hablar entonces un poquito de la vida de Gabriela Mistral, saber un poco extensa, pero ustedes pueden notar que hay verbos ennegrecidos y otros que están en rojito. Los que están en rojo son verbos regulares. Los ennegrecidos van a ser los verbos irregulares. Y como dice acá, aquí está la lista de verbos irregulares para que ustedes conozcan las palabras. Y bueno, y aquí veríamos la pregunta esencial número 23. Como es también parte de nuestro plan de formación ciudadana e interculturalidad. Creo. Vamos a ver un poema de Gabriela Mistral.
Este poema va a tener los verbos en presente y en inglés. El poema está en inglés, por si acaso. Cambia los verbos marcados que están en presente a tiempo pasado. Utiliza tus propios medios como traductor, material. ¿Cómo eran pasados? Se me olvidó. Si es regular o irregular, tienes que tú buscarlo por tus propios medios. Pero en pasado puede ser regular, irregular. Exacto. Pero acá están marcados en color. Los rojitos son los verbos regulares, los que están ennegrecidos son los verbos irregulares. Negro, irregular. Y los que están en rojo, regulares. Excepto aquí hay uno que me equivoqué. Este es irregular. El is, por si acaso. Profe, Dime. ¿y qué más hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mira, después que tú los pases a pasado, ¿Pasamos en una tablita así igual que esa? Exacto, los pasas a una tabla. Y en esta tabla tienes que completarla con los verbos del poema. Los verbos que están en pasado o los que tú transformaste a pasado, porque aquí en el poema están todos en presente. Tienes que traspasarlos a pasado, encontrar el pasado con tus propios medios. Ah, no entiendo, los regulares y los irregulares. Sí. Por ejemplo, aquí tienes love, está en rojito, es regular. ¿Cómo es en regular en pasado? Mira aquí el título. Listo. Ya. Y después lo escribes aquí, loved. Con el Y al lado. los irregulares. Ay.